8 años transcurridos entre 1905 y 1913 vieron aparecer movimientos artísticos que salían de debajo de las piedras, como parientes olvidados en el funeral de un multimillonario. Grupos de los que no se había escuchado hablar hasta la fecha, que proclamaban ser los nuevos pioneros del arte porque se consideraban los nietos del impresionismo de Monet o de la teoría cromática de Chagall. Venían de Francia, el fauvismo, el cubismo, el orfismo; de Alemania, el grupo El Puente o el Jinete Azul; de Rusia, el rayonismo; o de Inglaterra, el vorticismo. Algunos eran mejores que otros, algunos influyeron en otros, pero todos hicieron una aportación. La rapidez de su entrada y también de su final reflejaba la propia Europa de la época, un continente en un fluir constante, en el que el cambio era el nuevo statu quo. Había una corriente continua de inventos mecánicos para mejorar la vida de una clase media que gozaba del ocio. Grupos de artistas, poetas, filósofos y novelistas se daban cita para beber e intercambiar ideas en ciudades que vivían un rápido proceso de modernización. Enormes áreas metropolitanas rebosantes de vida las 24 horas del día bajo el maravilloso brillo de la luz eléctrica. La enfermedad y la miseria urbana del siglo anterior parecían algo del pasado. El grito que se escuchaba por toda Europa era abajo lo viejo y arriba lo nuevo. Al menos era el que salió de la pluma y la boca de Filippo Tommaso Marinetti, un provocador, poeta y narrador italiano. Había nacido en Egipto, de padres italianos, y fue educado en Alejandría, donde unos jesuitas de Lyon le dieron una educación franco-italiana. No fue hasta los 18 años cuando visitó realmente Francia o Italia, y por aquel entonces ya se había fabricado una idea muy romántica de ambos países. Había adquirido, además, un gran gusto por la discusión y un don para las afirmaciones polémicas. Había apurado las palabras experimentales de los escritores de vanguardia que vivían en París como si fueran un buen vino. Había alimentado su cabeza con ellas, se había intoxicado con su fuerza. Cuando tenía poco más de 20 años se había establecido en Milán y había decidido que a su nuevo país realmente le faltaba ocupar un lugar propio en la gran mesa del arte moderno. Un problema que fácilmente resolvería con un nuevo concepto llamado futurismo. A diferencia de los movimientos anteriores, el futurismo fue abiertamente político desde el comienzo. El escandaloso Marinetti quería cambiar el mundo y, en cierta manera, para bien o para mal, lo logró. Eso quería decir que si Marinetti tenía una visión del mundo, estaba encantado de que se supiera. Además, su descaro era admirable. Ahí estaba él, un poeta y escritor, no muy conocido más allá del movimiento de la vanguardia italiana y del simbolismo, que decidió editar su manifiesto radical en un periódico y en primera página. No fue en una gacetilla local ni en un pequeño periódico de Italia en los que ya había soltado sus soflamas futuristas. No, el sábado 20 de febrero de 1909, Marinetti presentó el manifiesto futurista al mundo a través del famoso periódico francés Le Figaro. Fue un movimiento meditado, calculado y brillante. Marinetti sabía que la única posibilidad de que sus ideas llegaran a la élite intelectual y artística internacional era meterse en su patio trasero, París, y ponerse a gritarlas. Y además pegarse con ellos, cosa que hizo con los muchachos más grandes y malotes de la ciudad: Georges Braque, Pablo Picasso, el cubismo en general y su defensor Guillaume Apollinaire. Los dueños de Le Figaro estaban indudablemente nerviosos antes de la publicación. Para marcar distancias con el incendiario italiano, decidieron prologar el manifiesto de Marinetti con una nota editorial. Es necesario que conste que atribuimos exclusivamente al autor la completa responsabilidad por sus ideas singulares y audaces y su reiterada e injustificada extravagancia ante cosas eminentemente respetables y, por suerte, respetadas por doquier.
No obstante, hemos considerado interesante reservar para nuestros lectores la primera publicación de este manifiesto, sea cual sea el juicio que les merezca. El texto del manifiesto ocupaba 2 columnas y media de la primera página del diario. Consistía en un título, el futurismo, seguido de un texto explicativo y de los 11 puntos del manifiesto. Era contundente. Se entiende perfectamente por qué los dueños del periódico estaban tan nerviosos. A modo de presentación suya y de sus colaboradores, Marinetti escribió: «Es desde Italia desde donde lanzamos al mundo este manifiesto absolutamente violento e incendiario, con el que fundamos el futurismo, porque queremos liberar nuestro país del hediondo tumor de sus profesores, arqueólogos, guías turísticos y anticuarios». Continuaba hablando sin cesar sobre el rico pasado artístico italiano. La idea era que la creatividad contemporánea italiana estaba aplastada por el peso de sus anteriores edades de oro, en particular por el mundo de la antigüedad romana y del Renacimiento. Marinetti protestaba como el hermano pequeño frustrado al que el éxito de sus hermanos mayores le hacía sombra. No fue así exactamente como lo expresó. Italia lleva demasiado tiempo siendo un mercado de chatarra. Queremos que nuestro país se libere de la infinidad de museos que cubren su suelo como otros tantos cementerios. Museos, cementerios, son lo mismo. Vamos, prendamos fuego a las estanterías de libros. Desviemos el curso de las aguas para inundar los museos. Coger los picos, hachas y martillos y demoler sin piedad todas esas ciudades veneradas. Todo ello lo escribió, mejor dicho, antes del plato principal, el manifiesto en sí. Nosotros queremos exaltar el movimiento agresivo, el insomnio febril, la carrera, el salto mortal, la bofetada y el puñetazo. Vemos que se va calentando, pero lo mejor y más escandaloso está aún por llegar. En el punto 4 acelera. Afirmamos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva, la belleza de la velocidad. Un coche de carreras con su capó adornado con grandes tubos parecidos a serpientes de explosivo aliento, un automóvil rugiente que parece que corre a la velocidad de los disparos de una ametralladora, es más bello que la victoria de Samotrace. Y al final, el punto 9, donde su retórica ya estaba fuera de control. Con estas palabras iconoclastas se garantizó la atención que deseaba, pero también sembró las semillas de la parte más espantosa del futuro del futurismo, y del suyo propio en tanto que precursor del fascismo. Queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, las ideas por las cuales se muere y el desprecio por la feminidad. No obstante, tuvo el efecto deseado. En un solo día, Marinetti pasó de ser una persona de la que se dice quién es a alguien del que se dice quién se habrá creído que es. La respuesta por parte de la intelectualidad parisina fue rápida y condenatoria. Un esteta de aires elevados dijo: debería haber llamado su manifiesto no futurista sino vandálico, mientras que otro comentó: la agitación del señor Marinetti no hace sino ilustrar una gran falta de reflexión o una enorme hambre de notoriedad. La estrategia comercial fue muy ingeniosa, profesional y efectiva. Su hábil manipulación de los medios de comunicación y del público habría sido del completo agrado de los mejores publicistas. El crítico francés Roger Galard escribió en 1913: con la ayuda de la prensa, exposiciones astutamente organizadas, lecturas provocativas, peleas, manifiestos, proclamas, octavillas y otras formas de publicidad futurista, se lanza a un pintor o a un grupo de pintores. Desde Boston a Kiev o a Copenhague, este alboroto crea una ilusión, y el marginal da unas cuantas órdenes. Fue de Marinetti de quien los dadaístas Marcel Duchamp, Salvador Dalí, Andy Warhol o Damien Hirst aprendieron cómo utilizar el juego publicitario en beneficio propio. ¿Es el futurismo algo más que un manifiesto? Al fin y al cabo, en el momento de su lanzamiento, Marinetti era un escritor
no un artista plástico, y tampoco lo eran sus seguidores de entonces. Un año después, sin embargo, se había convertido en un movimiento artístico. Marinetti había reclutado a los artistas italianos Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Gino Severini y Giacomo Balla, que suministraron las pinturas y esculturas que acompañarían sus salvajes soflamas. Se convirtieron en los ilustradores de sus grandilocuentes tesis. La necesidad visual pasaba por retratar el dinamismo de la vida moderna, o al menos la sensación que generaba. Marinetti hablaba de la belleza y del movimiento agresivo de la máquina. Los artistas lo representaban. Sus cuadros estaban llenos de energía y movimiento, y obtenían inspiración de los pioneros de la fotografía de finales del siglo XIX, como Marey o como Muybridge, que produjeron, aunque sí copiaron la idea de ver un objeto desde múltiples puntos de vista. El futurismo era, de hecho, cubismo en movimiento, como algún escritor ha dicho, un cubismo anfetamínico. Algunas veces funcionaba y otras no. Por ejemplo, la obra de Giacomo Balla, Dinamismo de perro con correa, muestra a un perro y al dueño con muchos pies para sugerir el movimiento. Bonito, pero un poco simple. Mientras que la escultura de Umberto Boccioni, Formas únicas de continuidad en el espacio, de 1913, es una maravilla y encarna a la perfección los impulsos artísticos del movimiento. Fundir al ser humano y el entorno nuevo y mecanizado en una energética imagen de velocidad y progreso. Una especie de cyborg, en parte humano y en parte máquina, andando a zancadas. Carece de cara y de brazos, pero su cuerpo curvilíneo y aerodinámico puede volar y deslizarse por los aires a una velocidad desconocida para los mortales. Es por obras como esta por lo que la palabra futurismo se convirtió en el adjetivo por defecto para cualquier cosa que exhibiera entusiasmo por los avances tecnológicos venideros. Las esculturas y pinturas futuristas tienen una profunda deuda con las invenciones técnicas y compositivas del cubismo. Ambas están vinculadas con la idea de fundir espacio y tiempo en una única imagen y adoptan técnicas semejantes para superponer y fracturar planos a fin de conseguirlo. Sin embargo, los cubistas consideraban que el tema de su arte era el arte, mientras que los futuristas querían provocar reacciones emocionales crudas, hacer declaraciones políticas y crear una tensión dinámica entre los diferentes motivos representados en sus obras. Las semejanzas entre los futuristas y los cubistas se hicieron aún más evidentes en cuanto el equipo Marinetti visitó París en 1911 y vio las obras de Braque y de Picasso en la Galería de Arte Kahnweiler, así como las que había expuestas en el Salón de los Cubistas de la Exposición de los Independientes, entre las que había obras de Robert Delaunay, Jan Metzinger o Albert Reis. Los italianos se aplicaron las lecciones de arte moderno que recibieron e incorporaron las ideas de la vanguardia francesa a sus propias obras. El impacto inmediato que generó este viaje a París resulta evidente, por ejemplo, en una obra como el tríptico de Boccioni, Estados de la mente, de 1911. Boccioni pintó dos veces la serie en 1911. Una antes del viaje a París y la segunda después. En ambas la idea narrativa es la misma, algo que recalcó dándole a cada una de las tres obras de ambas series los mismos títulos: Los que se van, Las despedidas y Los que se quedan. El artista quería reflejar el impacto psicológico que genera en un ser humano el contacto con la máquina, en este caso un tren. Los que se van representa a un grupo de gente a punto de subir a un tren. Boccioni los describe diciendo que estaban atormentados por la soledad, la angustia y la confusión. Las despedidas, como cabe esperar, alude a los pasajeros, haciendo señales de adiós desde el tren que parte. Los que se quedan, finalmente, refleja la profunda melancolía que sienten quienes se quedan. Las pinturas de antes del viaje a París son bastante posimpresionistas, llenas de un expresionismo deudor de Van Gogh, del simbolismo de Gauguin y de la paleta de Cézanne.
así como de las teorías de disociación cromática de Seghat. De hecho, las primeras versiones de la obra de Boccioni se asemejan más al drama de Edvard Munch que al futurismo de espíritu avanzado, a su modo de mirar hacia el futuro, a su amor a la velocidad o a su jovial despreocupación. En cambio, el tríptico que pintó después del viaje a París cumple con lo que imaginamos como una obra de arte futurista. Estados de la mente tiene esas características formas geométricas angulares y deconstruidas, y Los que se van tiene una clara influencia cubista. El modo de ajustar y cortar los sujetos y objetos representados con secciones que se solapan remite al cubismo de Picasso y Braque, al igual que la paleta eléctrica y la composición escindida. Ahora bien, la atmósfera es bastante distinta y eminentemente futurista. Los que se van es motivo de un modo bastante ajeno a la frialdad cubista. Los colores oscuros que emplea Boccioni y los trazos diagonales de pintura azul irradian ansiedad. Las cabezas de los pasajeros son en parte humanas, en parte de robot, y debieron de haber sido una fuente de inspiración para el hombre máquina de la obra maestra de ciencia ficción Metrópolis de 1927, realizada por Fritz Lang. De hecho, todo el cuadro tiene algo de cinematográfico, o quizá de cartel de cine, con su mezcla de interior, esa gente apenas iluminada por luces cenitales dentro del tren, y de exterior, la ciudad bañada por el sol en el fondo del cuadro, reflejando hechos que suceden en diferentes momentos en una misma imagen. Los futuristas habían acuñado un término para reflejar esta unidad de acciones, para su técnica de comprensión temporal, simultaneidad. La segunda obra de la serie, Las despedidas, emplea unos trucos estilísticos parecidos. Esta vez el héroe del cuadro está claro, la potencia de la máquina de vapor. Boccioni incluye el número del tren en un juego tipográfico que recuerda a Braque y a Picasso. La historia narrada en esta obra es la de la gente que llega y se marcha de la estación de tren. Aparecen abrazos envueltos en vapor de agua, coches y campos, y torres de alta tensión enmarcadas por un sol crepuscular. Es el futuro que le espera a la gente congregada en la estación, tal y como lo imaginaba el artista. Un futuro regido por la electricidad y máquinas veloces, por tránsitos y trascendencia, un futuro en movimiento. Los que se quedan no tienen nada de la gama cromática ni de la energía de las otras dos partes del tríptico. Es casi una imagen monocroma de abatimiento. Figuras que parecen fantasmas, de un azul verdoso, que se alejan penosamente de la estación, que aparece parcialmente oscurecida por una cortina semitransparente, hecha a base de líneas verticales que sugieren una lluvia fría y densa. Regresan a un pasado miserable, sin sus seres queridos, que han cogido el tren hacia el futuro. Las desdichadas figuras, inspiradas en el cubismo, presentan una inclinación de 45 grados, como si fueran a derrumbarse bajo el peso de una existencia pasada de moda. El tríptico Estados de la mente es la quinta esencia de la pintura futurista y fue una de las obras más importantes en la primera exposición futurista celebrada en París en 1912, en la Galería Berghain. Parece extraño que Boccioni eligiera presentar un tríptico, habida cuenta de que el formato remitía a los altares renacentistas y que los futuristas tenían la voluntad de destruir cualquier vínculo con el pasado. Sin embargo, fueron las referencias contemporáneas las que más ofendieron a los críticos franceses. Uno de ellos dijo: las larvas de Boccioni son una torpe imitación de Braque y de Picasso. En realidad, los artistas de ambos movimientos, cubismo y futurismo, continuaron analizándose e influyéndose mutuamente. El cubista francés Robert Delaunay fue uno de los que más atención prestó a los desvelos de sus colegas italianos. Su obra El equipo de Cardiff, de 1912-1913, recoge muchas características de ambos ismos. El cuadro muestra a dos equipos deportivos jugando al rugby en París. Uno de los jugadores salta para recoger la pelota que está sobre su cabeza y el cuello del personaje se estira hacia el cielo.
El partido está encuadrado por otros aspectos del ocio moderno, una noria, un biplano y la atracción turística más importante de la ciudad, la Torre Eiffel. El simbolismo visual es evidente, se trata del momento de mirar hacia adelante, de alcanzar el cielo, es el futuro. Aparecen diversas acciones en diferentes momentos y lugares, todas fusionadas entre sí. Otro ejemplo de la técnica futurista de la simultaneidad. El montaje de las imágenes remite además al collage cubista, tanto como a los carteles publicitarios que surgirán poco después. Sin embargo, la manera en que Delaunay pinta la escena se aparta tanto de la estética cubista como de la futurista. No hay ni rastro de la energía fracturada y del dinamismo de las obras futuristas, y resulta demasiado colorida para encajar con los cánones de Braque y de Picasso. Esto dio pie a Apollinaire para distanciar a sus amigos franceses del movimiento de Marinetti, que a él no le interesaba. Afirmaba que el futurismo era un frenesí grotesco, el frenesí de la ignorancia, y que era una bobada. Aún así, estaba calando hondo, incluso entre sus amigos. Apollinaire dio nombre a este híbrido, una especie de cubofuturismo. Juzgó que el equipo de Cardiff de Delaunay era el comienzo de otro nuevo movimiento, al que bautizó como orfismo, por Orfeo, el personaje mitológico que cantaba a los dioses con una música que conectaba con el alma. Sin embargo, era ya demasiado tarde para que los franceses pudieran contener o apropiarse del futurismo de Marinetti y de su incansable promoción pública del movimiento. La exposición futurista de París viajó por toda Europa, Londres, Berlín, Bruselas, Ámsterdam y más allá. En cada etapa del viaje, allí estaba Marinetti, actuando, postulando y persuadiendo al público. Desde San Petersburgo a San Francisco, Marinetti daba la mano a todo el mundo y atronaba los oídos de la concurrencia antes de mostrar unas pinturas que cautivaban por su visión mecánica y cada vez más enloquecida. El mundo entero lo escuchó. Los futuristas habían roto con la noción de París como epicentro del arte moderno. Desde 1912 en adelante, los nuevos capítulos de la historia del arte se escribirán en diferentes ciudades a lo largo y ancho del mundo. En Gran Bretaña, el artista y escritor Wyndham Lewis era el líder de un grupo con base en Londres que incluía pintores y escultores reunidos en un nuevo movimiento artístico surgido del cubofuturismo y que recibió el nombre de vorticismo. A los vorticistas les había bautizado con ese nombre un poeta norteamericano expatriado, Ezra Pound, que había anunciado que el vórtice es el punto de máxima energía. La llegada de la Primera Guerra Mundial terminó con el movimiento antes de que pudiera arraigar plenamente. Aún así, hay algunas obras memorables. Quizá la mejor de todas ellas sea El martillo neumático de Jacob Epstein, producida entre 1913 y 1915. Epstein nació y estudió en Estados Unidos, pero llegó a Gran Bretaña en 1905 y permaneció allí hasta su muerte. Visitó a Picasso en París y constató que era un artista importante, un virtuoso, además de un hombre de un gusto y una sensibilidad exquisitos. Poco después, Epstein hizo Martillo neumático, una escultura que aún ahora resulta absolutamente futurista. No hay que olvidar que la obra data de 1913. Una especie de máquina, medio hombre y medio reptil, de 2 metros de alto, está encima de un auténtico martillo neumático. El martillo descansa sobre un trípode y la amenazante criatura está apoyada sobre 2 de sus patas, con el martillo neumático negro colocado entre las piernas como un gran falo preparado para introducir su punta de acero en la madre tierra. La cabeza del monstruo se alza como una mantis religiosa, con los ojos tapados por una reducida visera, retando a todo aquel que se acerca a pelear. Es una celebración de la erótica de la máquina, una máquina soñada por Marinetti. Epstein afirmó que la había hecho en los días experimentales antes de la guerra, en 1913, llevado por su pasión por la maquinaria. Aquí está, dijo, la siniestra figura armada de hoy y del mañana.
Muy pronto su monstruo de Frankenstein resultaría morbosamente profético, en cuanto el baño de sangre atroz de la Primera Guerra Mundial se topó con las terribles consecuencias de la unión entre el hombre y la máquina. Epstein perdió interés en la obra y la desmontó, rehaciendo solo una parte de la pieza en forma de una escultura de bronce que representa a un monstruo, mitad hombre y mitad máquina, horriblemente amputado, cortado por el torso y sin la mitad del brazo izquierdo. La cara con la visera, antaño la de un guerrero invencible, ahora muestra el aspecto abatido de un ser en un estado de permanente desconcierto. Puede que el arte de Epstein cambiara de rumbo, pero el futurismo de Marinetti continuó su trayectoria de proclamas, estímulos y luchas. El showman italiano nunca se avergonzaba de que sus performances acabaran a puñetazos. Consideraba que un altercado decente proporcionaría a su movimiento artístico el oxígeno que tanto necesitaba para sobrevivir, la publicidad. Cuando la Primera Guerra Mundial llegó y pasó, los espectáculos de Marinetti, con todas sus intimidaciones y su retórica provocadora y demagógica, comenzaron a resultar un tanto proféticos. El paisaje político estaba cambiando. Los pueblos descontentos de toda Europa recibían con alegría los cánticos futuristas de abajo lo viejo, arriba lo nuevo. El comunismo estaba en ciernes, el fascismo también. En una maniobra que iba en sentido contrario a la percepción habitual de la mayoría de la gente, según la cual el arte es un juego dominado por liberales de izquierdas, Filippo Marinetti aportó sus dotes literarias para la redacción del Manifiesto del Fascismo Italiano en 1919, apenas 10 años después de la publicación del Manifiesto Futurista. Mussolini y él se hicieron amigos e incluso Marinetti se presentó al Parlamento en 1919, eso sí, sin éxito por la lista fascista. Cabe decir que la visión del fascismo que tenía Marinetti era bastante diferente del ente venenoso en que éste se convirtió después, aunque permaneció fiel a Mussolini y lo defendió con ardor en público. Afirmar que el futurismo engendró el fascismo sería una exageración, pero también sería pasar por alto una verdad incómoda, el hacer caso omiso de esas épocas en las que el arte ha influido sobre la política de un modo tan sorprendente y calamitoso. È dall'Italia che noi lanciamo questo violento, scioccante manifesto. Vogliamo che sia chiamato futurismo, perché vogliamo liberare questo paese da questa putrefatta cancrena di professori, archeologi, ciceroni e mendicanti. Per troppo tempo l'Italia è stata un commerciante di roba usata. Con questo vogliamo dire che è ora di liberarla dagli innumerevoli musei che ci assillano, come tombe. Noi siamo l'ultima visione dei secoli, perché mai dovremmo guardare al passato quando vogliamo distruggere il mistero dell'impossibile. Il tempo e lo spazio sono morti. Ieri! Cerifichiamo la guerra, l'unica forma di igiene, il militarismo, il patriottismo, la forza distruttiva dei lavoratori. Idee bellissime per cui lotteresti e moriresti fiero per la tua donna. Distruggeremo musei, biblioteche, accademie di ogni tipo, combatteremo il moralismo, il femminismo, ogni forma opportunistica di vigliaccheria. When you read
Ogni 5 secondi cannoni d'assedio, spentrare spazio con un accordo. Pam, pum pum. Ammutinamento di 500 echi per affannarlo, sminuzzarlo, sparpagliarlo all'infinito. Nel centro di quei pom pum spiaccicati, ampiezza 50 km quadrati, balzare, scoppi, tagli, pugni, batteria, tiro rapido, violenza, ferocia, regolarità. Questo passo grave, scandali strani, folli agitatissimi, acuti della battaglia. 3 battaglioni bulgari in marcia. Croc, crac, croc, crac. Shumi Marizza, o Carvaveda, zran, zran. 200 tanti in arrivo, 100, 149 in partenza, ta 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 ta, croc, crac, croc, crac. Grida gli ufficiali sbattacchiare come per di dottone, pan di qua, pan di là, cim, bum, 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 ciao. Che bello, vampe, 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 ribalta di forti, vampe, 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 ribalta di forti, vampe, vampe, vampe. Laggiù, dietro quel fiume, Shukri Pasha comunica telefonicamente con 27 forti in turco e tedesco. Allo Ibrahim Rudolf, allo, attori, ruoli, echi, suggeritori, scenari di fumo, foreste, applausi, odor di staldito, odor di marcio, non sento più i miei piedi gelati. Timpani, flauti, clarini, dovunque basso, alto, uccelli, cinguettare, beatitudine, ombria, brezza verde, silenzio, nell'ampiezza del teatro di guerra, 500 chilometri quadrati. Fazzoletti bianchissimi pieni d'oro, tenuta nell'alto cielo, pallone sferico, dorato, sorvegliare i tiri.